Senaduría del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. Está con nosotros, ha venido a hablarnos básicamente de su propuesta para la senaduría del Distrito Nacional. Es además, perdóname Julio, es además abogado, economista, una de las mentes para mí más brillantes, intelectual, hombre leído, catedrático universitario, un gran admirador de la figura de Ramón Emilio desde hace muchos años. Así es, por su talento y su capacidad. Tengo constancia de eso. Entonces, Ramón Emilio, pero por favor, antes de tu posición, ¿qué piensa de los resultados de esta encuesta Gallup, que presenta a Luis Abinader con 17%, no, pero frente a 62% de Danilo Medina? El presidente Medina tenía 92 en abril. Pero eso parece que va en picada. No, porque eso no es intención de votos. No, una cosa de valoración. Ahí mismo en esa encuesta la valoración de él es altísima. Una cosa es la valoración y otra cosa es la intención de votos. Mira, en los países siempre las encuestas son útiles. Sí. Pero yo pienso ahora dos cosas. Si esa encuesta está como la realidad política, hay dos cosas. O el país está loco, o la encuesta miente, una de dos. ¿Por qué? ¿Y por qué usted se va? Bueno, porque imagínate. Radical. El presidente Medina, recuerden que fruto de una parranda que hubo aquí en el 12, donde hubo un déficit fiscal en los últimos 6 meses de 305 mil millones de pesos. Y él, cuando fue al sur recién electo, dijo que encontró un maletín, al igual que un gallego, que pensaba que estaba lleno de papeletas. Y cuando lo abrió estaba lleno de factura por pagar. Entonces, en vez de averiguar quiénes habían hecho esa beventina electoral en esa factura, lo que hizo fue pegarle un paquetazo fiscal al pueblo, juramentándose. Entonces no entiendo, un hombre que en 2014 en los paseos domingueros que hace ofertó 41.900 millones de pesos. Paseos domingueros, usted le llama paseos domingueros. A la visita sorpresa. Sí, son los únicos actos de gobierno que el presidente Medina está haciendo. Le está dando resultados, parece, Ramón. Bueno, vamos a ver. Ofertó 41.900 millones de pesos, solo ejecutó 2.900, es decir, ejecutó el 7%, faltó el 93% por cumplir. Entonces vamos a ver si esa encuesta es cierta, pero yo lo que veo es la picada de él, porque todo el mundo decía que tenía un 80, y yo decía, bueno, pero ni Papa Francisco, que anda ahora en el continente nuestro, llega a un 80. Y si de un 80 bajó a un 62 después de abril, cuando yo particularmente tengo el criterio que a partir de abril aquí colapsó el edificio que soportaba la democracia dominicana. ¿Por qué? Porque el Club de los Privilegios, como yo le llamo, el Club de los 35, que es la comisión política del Partido de la Liberación Dominicana, deliberó que había que modificar la Constitución, bajó una línea y el Congreso, comportándose como vasallos, cumplieron la orden de esa monarquía alocada al estilo Luis XVI, que es la comisión política del Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando un país se modifica una constitución porque lo manda un club como el comité político, entonces eso hay que revisar. Fíjate que no estoy ni siquiera criticando reelección o no reelección. Estoy diciendo que el comité político, en locuras monárquicas, como decía Luis XVI, el État c'est moi. El Estado dominicano está en la comisión política. Mandaron a modificar la constitución, la modificaron. Y sobre todo un presidente que había dicho que el presidente que intenta una reelección tiene que tirar los escrúpulos al zafacón, tiene que comerse 2 tiburones podridos. Había que preguntarle de qué tamaño fue el cachalote que se tragó el presidente Medina. Y él mismo decía que los funcionarios pierden de vista dónde termina lo privado de lo público cuando se meten en reelección. Así que hay muchísimas cosas que podríamos discutir en otro programa, pero yo quiero que ustedes me permitan hablar de mi precandidatura a senador por el Distrito Nacional. ¿Por qué? Pero antes de hablar de esa precandidatura, que es importantísima, ¿reconoce algo positivo por lo cual se le da esa valoración tan alta al presidente Medina? Mira, yo creo que el país está haciendo una comparación entre el presidente Medina y el presidente Fernández. El presidente Fernández era una especie de Zeus, si se quiere, Dios de Dios, que estaba por encima del bien y del mal. El presidente Medina, como hombre de campo, al fin baja, toca a la gente, saluda a la gente, y este es un pueblo que le gusta que los presidentes sean seres humanos normales. Humildes. Pero en cuanto a calidad de vida, en cuanto a calidad de la democracia, calidad de las instituciones, el endeudamiento público, Danilo Medina ha tomado en 3 años el 40% de la deuda pública histórica de la República Dominicana. Temas 20 como mil millones en 3 años. Barrigold, 911,
lo que se ha hecho en educación con los diferentes programas, Bahía de las Águilas. Doña María Elena, algo tienen que hacer. Porque un gobierno que ha manejado, o un partido, vamos a decir, que ha manejado en 15 años el 87% del presupuesto histórico de la nación, el PLD ha manejado casi 7 billones de pesos en 14 años, más presupuesto que en 14 años que los que manejaron 158, 152 años de presidentes anteriores. Algo tenían que hacer, por Dios. Algo tenían que hacer con tanto dinero que han manejado. Pero no han resuelto un problema básico del país. La energía, un desastre. Bueno, que a propósito de energía, fíjese que acaban de tomar un empréstito más de 600 y pico millones de dólares. Cuando habían ofertas que costaban 1.050 millones, 1.150, tomaron la oferta de 2.000 millones. Pero algo tenían que hacer, esa es la verdad. ¿Y qué proponen ustedes? Porque yo lo que veo es que no hay como que una propuesta opositora, más allá de hacer un saludo a la bandera aquí y allá, y estas críticas y sectores importantes en los que el gobierno no tiene buena nota, ustedes no han logrado traducirlo en apoyo para la oposición. No, ¿Qué proponen? Yo soy el peor crítico de la oposición. Yo he dicho que nunca hemos tenido una oposición más incapaz que la que tenemos. Y por eso duró el presidente 3 años solo. Pero tú eres parte de esa oposición. Bueno, yo soy parte de la oposición. Ese fue un error. Exacto. Y entonces dejaron a Danilo libre. El problema es que yo, por la dificultad que tengo de accesar a muchos medios, pero yo cuando Danilo salió del Congreso, que pronunció un discurso precioso, el discurso precioso, el día de la juramentación, que yo dije tuvo la virtud que tuvo Franklin Delano Roosevelt cuando levantó la moral de un pueblo que la tenía caída. Después del crack del 29. Pero horas después viene y ratifica un vetusto gabinete que está gobernando desde el 96, que no tiene nada que ofrecer. Viene y ratifica el equipo del Escuadrón de la Muerte Económica, que debieron haberse separado por insanía psicológica, debió separarlo del cargo, y lo ratifica. Entonces, a partir de ahí caminó solo. Hipólito cada vez que hablaba era para piropear a Danilo. Mi hermano Guido Gómez cada vez que hablaba para piropear a Danilo, y yo decía, pero señores, ¿dónde están los actos de gobierno? ¿Dónde está la calidad de vida? ¿Dónde están los precios de los combustibles? ¿Dónde está el precio de la canasta familiar? ¿Dónde está la calidad de las instituciones? ¿Dónde está la seguridad nacional? Es decir, que él ha estado solo. Y ahí los responsables porque Abinader está saludando el comportamiento del gobierno frente al tema haitiano. Bueno, pero estamos criticando el papel miserable de la oposición. Okay. Ramón Emilio, ¿qué puedes hacer como senador? ¿Tú crees que un senador puede impulsar transformaciones? Claro. Y sobre todo en un Congreso que probablemente... Y evitar muchos daños también. Evitar muchos daños. Okay. Por ejemplo, yo digo que el Congreso se comportó como señores vasallos cuando cumplieron la orden del comité político. Por ejemplo, funciones de un senador de la República. Tiene que velar que cada vez que el presidente va a rendir memoria, no le pasen hasta obras que no se han construido y se las pasen y se las prueban en el Congreso. Tiene que velar por todas las ejecuciones de políticas públicas que son mandatos constitucionales a los senadores de la República. Tiene que evitar que pasen préstamos, por ejemplo, que nunca se llegaron al país. ¿Ustedes recuerdan una obrita que una francesita, y digo francesita por la tierna edad que tenía en el 84, Jacqueline Rhodes, el horror de la deuda externa en América Latina? Esa muchacha, después de comprobar todos los desastres que los políticos, los banqueros y los lobistas hacían en América Latina, resumió la obra en las 3 líneas finales, que ella decía: préstamos insensatos, otorgados por banqueros insensatos a gobernantes insensatos. Habían préstamos que esa muchacha descubrió que ni siquiera salían de los bancos que los otorgaban, porque se los repartían los banqueros, los lobistas y los políticos. Y en esa época ella descubrió que América Latina debía 244.000 millones a 1984. Y de 1984 a 1995 pagaron 344.000 millones. Y entonces América Latina debía 795.000 millones. Extraña matemáticas, la de los políticos y los banqueros. ¿Cómo es que 244 menos 344 te da 795? Entonces un senador tiene que, por ejemplo, legislar para poner un tope al endeudamiento público. ¿Cómo es posible que si le damos la razón en el Producto Bruto Interno que dicen los gobernadores de Banco Central PLDista, que anda alrededor de 60.000 millones de dólares, yo no lo creo,
No creo que República Dominicana tenga un Producto Bruto tan alto, pero tiene un endeudamiento de casi el 70% del Producto Bruto Interno. 70. La deuda externa nuestra, la deuda pública consolidada, ellos dan unos datos que salen el día de ayer diciendo que son 32.200 millones de dólares. Sí. Pero en el mismo informe dice que se excluye el déficit cuasi fiscal del Banco Central. La última vez que entré a sus estadísticas, mayo, estaba en 368.000 millones de pesos. Si multiplica eso por la estabilidad que dicen los PLDistas que tiene la moneda, 45/1, estabilidad macroeconómica, estabilidad monetaria, pero está 45/1, le tiene que sumar 8.000 millones de pesos, de dólares más que da eso, y estaríamos hablando de un endeudamiento público consolidado de 41.000 millones de pesos, de dólares. Y si el Producto Bruto Interno es 60, si tú divides 40.000 entre 60, te da un 60 y cuánto, 66, 67. Y ninguna economía resulta viable si tiene un endeudamiento de más de un 25, un 30 del Producto Bruto Interno. Lo que sucede, y repito, Danilo debiera tener un 100% de aprobación, porque no ha tenido oposición en 3 años. Y lo más que hay son temas para endilgarle al gobierno que no ha cumplido. Señores. ¿Todavía cree que Luis no ha terminado de asumir ese papel como opositor? Mira, yo pienso que Luis tiene que diseñar un discurso confrontacional. Luis tiene que poner a hablar a Danilo Medina, porque él está como que aquí no existe nada y anda paseando sus domingos ahí, pero no está haciendo grandes obras de gobierno. Es más, yo digo, sin que esto sea un irrespeto al presidente, como decía de Lionel, teníamos un presidente en la época de Lionel que su ambición era ser secretario de Relaciones Exteriores. El presidente Medina parece que su ambición era ser director del Departamento de Edificación de la Secretaría de Educación. ¿Quién ha dicho que un presidente está nada más para estar inaugurando escuelitas y un aula aquí y un aula allí? Que a propósito de las aulas... Pero dice Galo que el 86% lo aprueba el capítulo educativo del gobierno. Bueno, pero el problema es, yo hago por ejemplo una observación al 4%. Ajá. Hagan un cálculo de cada una de las aulas que se inaugura, cuánto cuesta y divídanlo por aula. Cada aula está costando promedio entre 2.4 y algunas hasta 3.2 millones de pesos. Las aulas que son útiles. Porque yo, por el criterio que tengo de la economía física, que es lo que he sido un estudioso de las obras de infraestructuras, nunca sería capaz de criticar las obras de infraestructura que haga un gobierno. Jamás. Yo soy partidario. Es más, tanto tiene que tienen un sobrecosto. Un sobrecosto, que ese es un papel de un congresista. ¿Y dónde está el sobrecosto si incluso en la metodología de distribución se ha hecho lo que a ti te gustaría que se hiciera? Es decir, que muchos ingenieros que no pertenecían a los clanes tradicionales ni a las grandes empresas, incluso ingenieros de todos los partidos que no tenían oportunidad de hacer obras, las están haciendo. ¿Qué es una aula esto que estamos aquí? Vamos a imaginar que es una aula de este tamaño. Sí. Costaría hacer una aula como este tamaño en construcción superior, claro, sí. Está 2.4, 3.2 millones de pesos un aula. Pero todo depende, porque el aula también, el patio forma parte del aula, el solar, la planta. Claro, pero es por aula, por Dios, a lo que me estoy refiriendo, porque cuando tú haces un edificio, tiene terreno, tiene patio, tiene agua, tiene todo energía. Todo eso es parte del costo. Es demasiado caro. Todavía con 2 millones de pesos se compra un apartamento en la avenida Charter Gold o en algunas partes de la ciudad también. Ahora, cuando uno además, escucha... yo pregunto, por ejemplo, la carretera de mi pueblo, yo soy campesino de Constanza, sí, estaba valorada en 41 millones de dólares y terminó costando 112. ¿Dónde está el congresista que tiene que pedir rendición de cuenta por una obra como esta? ¿Y hay chance para que un candidato del PRM gane la capital? Claro que sí. Claro que sí, toda. Yo estoy haciendo, por ejemplo, ahora lo que le tocó hacer a Indira Gandhi. Le tocó competir con un gobernante que tenía todo el poder y todo el dinero del mundo. Y se solapaba porque él había llevado 3.2 millones de celulares a la India. Indira, que era una mujer muy práctica, dijo, bueno, no puedo competir con estos magnates. Y empezó a trabajar, a visitar la gente.
Indira se acostaba todos los días a las 3 de la mañana. Yo me estoy acostando no tan tarde, a las 1, 1:30, pero ando visitando todos los barrios de la capital porque no puedo competir ni con valla ni con televisión, entonces voy al pueblo. Presencia. Voy al pueblo. Presencia con el pueblo. ¿Y con el barrilito qué se puede hacer? Es una indecencia. Siempre he dicho que el barrilito es una indecencia. Tal vez un solo legislador no pueda abolirlo, pero yo si no logro abolirlo, por lo menos hago que se hagan fundaciones para que manejen los fondos de los barrilitos. No puede ir al bolsillo de un senador. ¿Cómo es posible que pero cada senador tiene su fundación? No, por Dios, no. Un patronato manejado por las iglesias, las juntas de vecinos, los clubes. Es que los legisladores no están para repartir cosas. Lo ideal es suprimirlo. Hay que suprimirlo. Lo ideal es suprimirlo. Eso es una indecencia. En toda democracia. Que las exoneraciones. Tú el que llega al Senado tiene carro. ¿Usted se imagina 2 exoneraciones en 4 años? Yo tengo un vehículo 2007 que me lleva a Tahití sin problema. Pero usted entiende que muchos legisladores piensan como usted. No estoy de acuerdo con eso. Yo solo no lo puedo resolver. Bueno, pues lo recibo. No, espérese. Lo entrego. A mi bolsillo no entraría un peso del barrilito. ¿No lo aceptaría? Yo no lo aceptaría de ninguna manera. Podemos grabar. Eso no entra a los bolsillos de los legisladores. Tampoco están entrando a los bolsillos de los legisladores. No, señores, el barrilito no va al bolsillo de ellos, ¿no? No, a la oficina que ellos tienen administrando. Yo no soy Oiga lo que le voy a decir. Un senador de la República está para legislar, para controlar la administración pública. No, porque el fondo del barrilito, solamente se repone liquidado. Exacto. Y liquidado. Es pagando todas las cosas que dice la oficina. Había uno de la línea noroeste. Oiga lo que hacía uno, doctor, de la línea noroeste. Y ellos saben muy bien quién es. Por lo menos ustedes dos. Y ustedes también. Con los cuartos del barrilito. Yo no sé quién es. Si tú quieres decir. No, yo no sé quién es. Si tú quieres decir quién es, dilo, pero yo no sé quién es. Pero perdió las elecciones, porque el que hace eso pierde las elecciones. Pero ¿a qué perdió? Ese perdió las elecciones. Con los cuartos del barrilito, él empleaba a la trabajadora de su casa, ¿verdad? Perdió las elecciones. Espérate. Pero en la nómina del barrilito le ponía 20,000. Sí. Le daba 3 y se cogía 17. Pero perdió las elecciones. Perdió las elecciones. Nombre y apellido. Porque los que no han perdido las elecciones tienen que. Los que no han perdido las elecciones cogen el barrilito y tienen que buscar 3 veces más para seguir dando. Pero no le alcanza. La ponía con 20,000 en el barrilito, le daba 3 y le robaba 17. Pero perdió las elecciones. Mire, la señora fue al Senasa, sacó un seguro para pobres, un seguro subsidiado, y le dijeron, usted no califica. Y ella dijo, ¿y por qué? Porque usted recibe ingresos nominales por 20,000. Y yo, ¿cuánto? Pero yo gano 3,000. El tipo se cogía 17. No, es una locura. Perdió las elecciones. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Miren. Sí. Claro, él dijo que los otros 17 los repartía en otro lado. Cuando a los países. Lo va a defender también. Me lo dijo a mí. Cuando a los países llegan gobiernos. Perdió. No es senador. Yo quiero saber. No es senador. Provincia. El que es senador, Víctor, coge el barrilito y tiene que buscar 2 barrilitos más y repartirlo. Y se queda sin. Ya el barrilito no da para nada. No, pero por Dios, no. Pero bueno, es que esa es la forma de política. Sí. Por ejemplo, usted y a mí, yo sé que ustedes decían, pero Ramón Emilio sí es obstinado con Leonel Fernández. Sí, está muy obstinado. Gracias a Dios que no era así con Danilo. Yo nunca, no, espérate. No. ¿Tú no oíste cuando dijo? Sí, porque este muchacho no es fácil. Los domingueros. No, pero no está suave. Al final de cuentas él sabe que Danilo es así con él. No, con Leonel era. Mira qué es lo que pasa. Es que históricamente, cuando llega un partido al poder y sustituye las instituciones por lo que en 1833 denominaron en los Estados Unidos la línea partidaria, termina afectando las instituciones. El presidente Jackson, en 1833, había una institución en los Estados Unidos que se llamaba Banco Nacional de Desarrollo, que había sido, si se quiere, la perla para que esa nación en apenas 4 décadas llegara a ser la primera potencia del mundo. Pero con la línea partidaria la destrozaron y empezaron a sentarse las bases que terminó en la Guerra de Secesión. Aquí en República Dominicana, desde que el PLD llegó al poder, el comité político adoptó la línea partidaria
y los presidentes y las instituciones hacen lo que dice el comité político, es decir, la línea partidaria. Destrozaron el patrimonio energético que nos había costado a los dominicanos 104 años de lágrimas, sudor, sacrificio. Los puertos y aeropuertos lo entregaron al lucro. Por eso ustedes vieron que Argentina hace un tiempo tuvo que devolver las privatizaciones de puerto y aeropuerto por la cantidad inmensa de contrabando, drogas que pasaba. Es más, los perros lo cambiaban cada 3 meses porque perdían el olfato de toda la cocaína que pasaba por ese aeropuerto. Entonces, el PLD ha perdido de vista, y la queja que ustedes a veces expresaban de mí, que yo digo, el PLD debió ser un antes y un después, porque en ese partido se alojó lo mejor de la juventud dominicana durante muchos años. Yo digo, por ejemplo, a mí me gustaría competir con un joven de esta categoría. Yo creo que le daríamos al país un debate senatorial. Se refiere a la luz, para los que no pueden ver. Pero la luz del PLD, yo no sé si tú sabías. No importa, pero con la luz tú puedes tener diferencias, pero tú vas a debatir temas con la luz. Tú no vas a insultar, ni vas a discutir diatribas. Pero ni con Danilo tampoco. Con Danilo se discuten, no se discuten diatribas. ¿Qué pasó ahora con mí? Señores, pero, gracias. Tú estás al lado, Milton. Pero no es verdad. Y Atala. Lo voy a vencer. Yo no tengo competencia en mi partido. Entren a los sondeos que se están haciendo en el partido para que ustedes vean mi trabajo al estilo Indira Ganda cómo anda. Yo tengo un 52% en todos los sondeos que se están haciendo. Pero del PRM. Que repitiéramos el nombre del invitado, el doctor Ramón Emilio Concepción, dirigente del PRM. Muy bueno, muy bueno. Y están por las redes diciendo el nombre del supuesto senador. No.